La civilización maya alcanzó uno de los más altos niveles de desarrollo cultural de toda la humanidad. Fueron extraordinarios constructores, astrónomos y matemáticos. El calendario maya fue uno de los más precisos del mundo. Sin embargo, muchos de sus secretos aún yacen enterrados bajo la selva del sureste de México y Centroamérica. Hay muchas preguntas sin contestar. ¿Cuáles fueron las causas del colapso de la grandiosa civilización maya durante su periodo de mayor esplendor? ¿Qué tanto de la sabiduría de la asombrosa medicina maya de aquellos tiempos nos ha llegado hasta nuestros días? Los médicos como guías e intermediarios ante los dioses. Corría el año Buluk-Kimi. En el siglo XV de nuestra era, los mayas sufrían su tercer año de sequía. La población de Yucatán había sido azotada recientemente por una terrible epidemia de fiebres y bubas dolorosas, contagiosas y mortales, que habían diezmado gran parte de la población de la península. Desesperados, los campesinos hambrientos acudieron a sus gobernantes y sacerdotes, quienes eran sus sabios guías, y los amén o médicos, ya que ellos eran los versados en todas las artes de la adivinación, la magia y el conocimiento de las ocasionalmente contradictorias voluntades de los dioses. Los amén dejaron oír sus voces. Debemos acudir a solicitar el perdón por nuestras faltas y omisiones al santuario de Izamal, y debemos ofrendar a Chac para recibir su favor en forma de las esperadas lluvias. Empobrecidos, hambrientos y temerosos, pero esperanzados, los hombres y mujeres que pudieron emprendieron el largo trayecto a Izamal, ciudad consagrada a Itzamna, su principal dios. Los caminos blancos llamados Acbé, que comunicaban las diferentes regiones de la península de Yucatán con el norte, comenzaron a llenarse de peregrinos en busca de los favores de Itzamna. Los dioses y la curación de enfermedades. No fue Izamal el único santuario importante en la época prehispánica de la historia maya. Muchas poderosas y grandes ciudades del periodo clásico y del posclásico tuvieron templos cuyo renombre las convertía en santuarios para la peregrinación. Entre los más importantes estaban Copán, Tikal, Palenque, Yaxchilán, Toniná, Cozumel, Chichén Itzá y Uxmal. Estos santuarios irradiaban el poder de los seres sobrenaturales que alguna vez ocuparon esos lugares y quienes solían regresar si eran invocados por sus seguidores. Por ello, los enfermos se trasladaban con devoción a estos templos, con la esperanza de verse libres de sus males. El pensamiento maya y todas sus actividades estaban guiadas por su gran fe en los dioses y una profunda convicción de la existencia y el poder de las fuerzas sobrenaturales que regían el cosmos. Los sacerdotes mayas que se dedicaban específicamente a cuidar la salud del pueblo y sus gobernantes tenían la importante función de vigilar el cumplimiento estricto de los rituales e interpretar adecuadamente los signos que enviaban los dioses, con el propósito de guiar al pueblo. Los médicos de la nobleza. Existían distintos tipos de médicos quienes cuidaban de la salud de los integrantes del grupo social al que pertenecían. Entre los nobles mayas, el segundo hijo aprendía a reconocer e interpretar las señales de la naturaleza que le hablaban de la voluntad de los dioses. Reconocía y pintaba los numerosos jeroglíficos, que eran la base de la escritura maya, y llevaba un riguroso y exacto registro de los días y de las influencias sobrenaturales que se cernían sobre los hombres. El hijo elegido también aprendía a hablar el lenguaje de los dioses, por medio de complicados procesos que incluían el ayuno, el autosacrificio y el uso de plantas sagradas, para poder así acceder a un nivel alterado de conciencia y poder entablar una contienda dialéctica con los dioses.
transitaba el peligroso camino que lo llevaba ante los dioses para acudir a ellos en caso de asuntos graves y comunicarles, suplicarles o implorarles la necesidad de ayuda. En ocasiones, tenía que externar una fuerza poco común, gritándole a los dioses, amenazándolos o enfrentándose a ellos en su propio mundo. Bahun ukanchika tana. Sibin uktanku, sibin u tanku bakabobe uk tumakchan, sibin yajabal. En esta difícil profesión, estos nobles a quienes llamaban Akut se dedicaban a la medicina con el fin de poder atender a sus pares, a quienes debían conocer tan profundamente como todos los aspectos de su profesión. Los médicos de las comunidades. Cada comunidad debía tener un atmen o médico, lo cual no era fácil, ni por el seguimiento de la profesión que implicaba gran conocimiento, ni por la elección de serlo. La mayoría de las veces, la actividad no había sido escogida voluntariamente. Las deidades seleccionaban a muy temprana edad a niños y niñas para que desempeñaran la actividad fundamental de conservar la salud de los integrantes de las comunidades. Los dioses escogían a los futuros médicos por distintos medios. Podía ser a través de sueños, que eran interpretados por los ancianos del pueblo. Sobrevivir al golpe de un rayo indicaba que la persona había sido marcada para ser médico, pues había recibido poderes sobrenaturales. Los médicos también podían ser identificados por las astro, preciosas piedras de luz que formaban parte del bagaje del médico y con las cuales llevaba a cabo parte de las artes adivinatorias de su oficio. Al morir el médico de algún poblado, las Astum se separaban de su cadáver y acudían al camino por donde pasaría aquel joven o mujer que al encontrarlas por el singular resplandor blanco, azul, verde o rosa que emitían, quedaban señalados para ejercer la profesión de Amen. En otras ocasiones, los Alushooth o Alushes, pequeños espíritus enanos, entregaban al sucesor estas piedras, junto con los secretos del oficio. Eran muchos los requisitos exigidos a los hombres y mujeres que ejercían la medicina. Debían conocer a fondo a todos los miembros de las comunidades en donde prestaban sus servicios, además de entender los finos y complejos hilos del mundo familiar y social en que se desenvolvían diariamente. Necesitaban saber de todos los aspectos físicos, emocionales y espirituales de los pobladores para poder identificar si los padecimientos que los aquejaban se debían a una transgresión hacia los dioses, un olvido o descuido de los diarios rituales que se debían efectuar en los ámbitos del trabajo y del hogar, o a una omisión o falta social. La cosmovisión y las enfermedades. Los médicos mayas necesitaban tener conocimiento de un complejo sistema calendárico, necesitaban tener el manejo espacio-temporal para poder prevenir o poder, en todo caso, minimizar las malas influencias del momento del nacimiento de un niño o de una niña. O sea, en el momento en que un niño o una niña nacían, se conjuntaban los dioses, se conjuntaban una serie de procesos dentro de este espacio temporal y entonces dejaban caer sus influencias sobre ellos. Por lo tanto, los médicos tradicionales necesitaban conocer este complejo sistema calendárico para tener en sus manos las posibilidades de minimizar o de atenuar las malas influencias o en todo caso de propiciar las buenas influencias dependiendo del día de nacido de cada uno de los niños. Una de las creencias más importantes con respecto a la constitución del hombre era la idea de la existencia de un alma o espíritu en él, una especie de alter ego ligado a una criatura animal, el Wai, que representaba la parte sobrenatural que todo hombre poseía y que lo unía íntimamente con la naturaleza. El hombre quedaba desde su nacimiento ligado al Wai de múltiples maneras. Si este animal enfermaba, el hombre también resentía el padecimiento. Si era el hombre el que enfermaba, el Wai, en aquel lugar recóndito donde vivía, padecía también. Esto abría un interesante campo
en el que tenía que elaborar el médico, al ocuparse también del aspecto espiritual y trascendental del ser. La medicina y la naturaleza. Otra parte del saber de los médicos era el conocimiento de los remedios que la exuberante naturaleza había puesto a su disposición. Desde niños, y muy probablemente tras los pasos de sus padres o abuelos, aprendían cuáles eran los componentes más adecuados para sanar las enfermedades que imperaban en sus comunidades. Debían conocer no solo en qué momento era adecuada la recolección de los frutos, hierbas o semillas, sino también el método de preparación, de conservación y de aplicación. Además, tenían que asegurarse de que los elementos recolectados contaran con todas las energías positivas necesarias. Esto se muestra en el siguiente texto. Cha, blapsie, tu, ukul, binkin, shi, ishi, bin, jabante kaki, sakyap, uche, el mesex, tu, hai, tanyo kan, sitaik ike. La zona maya, que tiene aproximadamente 325,000 kilómetros cuadrados de extensión, comprende los territorios que actualmente ocupan Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco en México, y Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador en Centroamérica. Esta vasta área cuenta con muy diversas regiones botánicas que proporcionaron innumerables especies que los mayas habían aprendido a aplicar de diferentes formas para paliar los estragos de las enfermedades. En los bosques que predominan en las regiones altas de Chiapas y Guatemala, la recolección se llevaba a cabo en los diferentes estratos que componían su vegetación. Los especialistas recolectaban las hierbas, los pastos, las malezas, los hongos, líquenes, musgos, helechos y arbustos. De los árboles se utilizaba toda la estructura. Se utilizaban las raíces, la corteza, las ramas, las hojas, y cuando los árboles tienen flores y frutos también se utilizaban. Era muy común cortar a los árboles enteros para llevarlos a las partes en donde se iban a llevar a cabo los rituales también. Una actividad normal era cortar las agujas de las ramas de los pinos y colocarlas sobre el lugar en donde se iban a llevar a cabo los rituales para sacralizarlo. De esta manera se llevaban, por ejemplo, a la casa de los ajmen, de los médicos, se llevaban a la casa del paciente, frente al altar familiar, o inclusive en los caminos y cuevas cuando en casos muy graves se llevaban a cabo rituales curativos. Entre los productos que recogían en los bosques encontramos las resinas de pinos y oyameles, que aplicadas sobre las heridas podían sanarlas. La resina de copal para sahumerios en rituales contra los dolores de cabeza. En las praderas, en tiempo de lluvias, se recogía el pericón, el girasol, el cempasúchil, los cardos y las ortigas, además de algunas especies de maguey que servían para infusiones. Hasta las playas llegaban los médicos para recoger vegetales que utilizaban en sus curaciones, principalmente como purgantes. En las selvas de Yucatán se utilizaban algunos árboles como el balché, que además de proporcionar una bebida ritual, servía como purga y antihelmíntico. Del hule se aprovechaba la resina para rituales y se aplicaba como astringente. De entre los frutos, se sabe que el zapote blanco era utilizado para conciliar el sueño y el chico zapote para elaborar el cictli o chicle. Las guayabas se aplicaban como astringentes en caso de diarreas, además de numerosas leguminosas. La ciencia médica había progresado de tal manera que no solo de la recolección se obtenían los productos medicinales, sino que había una serie de plantas que se cultivaban en los huertos familiares para poder ser utilizadas en la curación de las enfermedades cotidianas entre la población indígena. Encontramos, por ejemplo, al cochizápotl, al epazote, al aguacate, al achiote, al cempasúchil, a la guayaba, al tejocote, al capulín y muchas más. El espacio, el remedio y el conjuro idóneo para la curación.
Bueno, el Ajmen necesita sacralizar el espacio donde se va a llevar a cabo la curación. Si va a ser en casa del enfermo, necesita llevar a cabo un ritual de delimitación del espacio en donde se va a llevar a cabo la curación, o si se va a llevar al enfermo a otro lugar como un temazcal o como una cueva, son lugares identificados como sagrados y que de alguna manera inciden en todo el proceso de curación. Después de un proceso de curación que podía durar varias horas y en que el médico terminaba exhausto física y mentalmente por las presiones a las que había sido sometido, el enfermo quedaba casi siempre liberado del mal en su cuerpo, mente y espíritu. Lo que le restaba era el proceso de recuperación al que había que atender a través de las indicaciones de reposo y la aplicación o consumo de los remedios. Cabe destacar que la actuación de los médicos mayas era muy efectiva en gran parte de los casos, logrando la curación desde el primer intento. Como ya se dijo, un gran número de las deidades mayas tenía un papel importante en la regulación de la salud, pues habían aportado su energía positiva y negativa en el momento del nacimiento del paciente. Además, su presencia en los diferentes sustratos del universo afectaba a los hombres de diferente manera. Chak, el dios de la lluvia, podía enviar tormentas desastrosas que arrasaban con los cultivos y con las poblaciones, o detener la lluvia durante tanto tiempo que la sequía causara hambre